Hay miles de desapariciones de personas a lo largo del mundo, pero ¿cuáles son aquellas que en su historia esconden un horrible secreto? Bueno, al investigar encontré relatos de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Me propuse recopilar esta serie de casos aterradores envueltos en misterio, pero me di cuenta que todo se volvía bastante perturbador. Paula Jean Welden era una joven de 18 años, estudiante de segundo año en Wellington College, en Vermont. Era una estudiante brillante, fascinada por la geología y por la exploración. Provenía de una familia acomodada, su padre era ingeniero y había inculcado en Paula la pasión por la aventura y por el descubrimiento. Su entusiasmo la llevó a recorrer los senderos de las montañas verdes en varias ocasiones, hasta su desaparición en 1946. Este día justamente fue a la montaña ya que buscaba despejarse después de una serie muy larga de exámenes. Pero, ¿qué fue lo que realmente le pasó? Bueno, Paula fue vista por última vez al adentrarse en un sendero en las montañas verdes de Vermont. Algunas personas afirman haberla visto en el camino, pero después de eso desapareció sin dejar rastro. La búsqueda, que involucró a cientos de voluntarios y hasta helicópteros, resultó infructuosa. Su familia nunca dejó de buscarla ni de mantener viva su memoria, pero hasta el día de hoy, y con todos los días que han pasado, nunca se descubrió nada, ni siquiera una huella, ni siquiera ropa, ni siquiera nada. Luego de que entró a las montañas verdes, nadie supo nada más de ella. Ahora, las hipótesis de este caso son bastante variadas. La primera habla acerca de los vórtices de Bennington. En esta teoría, Paula pudo haber sido atrapada en un vórtice en la región de Bennington, una zona que según algunos tiene propiedades electromagnéticas. Esta propiedad es la que puede llegar a provocar desorientaciones y desaparecimientos. Los vórtices, según algunas teorías, son puertas hacia otras dimensiones, y se dice que varias personas han desaparecido en la misma zona. Otra teoría que pisa bastante fuerte es la teoría de la desorientación y la caída. Esta hipótesis plantea que Paula pudo haberse desorientado y caído en un barranco o en alguna grieta, y tal vez con el tiempo pudo haber quedado cubierta por la vegetación. El terreno en la región es accidentado y bastante traicionero, lo que genera la posibilidad de que haya quedado atrapada en un lugar de difícil acceso, donde nadie pueda encontrarla. Otra teoría, pero que fue descartada rápidamente, fue la del secuestro, ya que en la teoría se dice que Paula pudo haber sido secuestrada por un desconocido, ya que en la época habían reportes de personas misteriosas en el área y algunos testimonios hablan de que un hombre parecía estar siguiéndola. Sin embargo, nunca se pudo conseguir una prueba de que esto haya sido real, lo que deja plantada a la desorientación y a la caída como una de las hipótesis con más fuerza. Pero a ciencia cierta, como pasó en el caso anterior, nunca vamos a saber realmente lo que terminó pasando. Quizás su cuerpo todavía sigue estando ahí, en las montañas, y hoy en día ya forma parte de la naturaleza. Como quizás está en otra dimensión, quién sabe. Jim Sullivan era un talentoso cantautor de Los Ángeles. En la década de los 70 la escena musical estaba llena de oportunidades, y Sullivan, con su voz profunda y su estilo místico, se convirtió en un artista popular en círculos pequeños pero fieles. Lanzó un álbum titulado UFO, lleno de temas sobre desapariciones y misteriosos extraterrestres. A pesar de su creciente fama, Jim era reservado y hablaba poco de su vida personal. Ahora, nos retomamos al año 1975. Sullivan partió solo hacia Nashville, donde tenía planeado trabajar en un nuevo álbum. Su auto fue encontrado en el medio del desierto de Nueva México, abandonado y con todas sus pertenencias dentro, pero él nunca apareció. Las autoridades realizaron una intensa búsqueda, pero no dio resultado alguno. La primera hipótesis se hablaba en su momento de una abducción extraterrestre. Al haber grabado UFO, muchos seguidores creen que Jim fue abducido por extraterrestres, como él mismo insinuaba en sus letras. Algunos creen que este álbum fue una especie de mensaje o llamada que terminó siendo respondida por seres de otro planeta. La segunda hipótesis habla de la desorientación y de la muerte en el desierto. Esta teoría habla de que Jim se desorientó en el desierto, posiblemente bajo influencia de sustancias. Esto lo llevó a la muerte por exposición al sol o por falta de agua. Sin embargo, los rastreadores nunca encontraron su cuerpo ni ningún rastro de él en muchos kilómetros a la redonda. Y la última hipótesis, y la que en la personal tiene más fuerza, es la de un secuestro y homicidio. Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido víctima de un crimen. En aquella época, los desiertos de Nueva México estaban plagados de personas involucradas en actividades ilegales, y es posible que Jim fuera atacado al cruzarse con las personas equivocadas. Por más de que esta última hipótesis sea la que tenga más fuerza, no hay que descartar ninguna. La realidad es que lo que le pasó a Jim es algo bastante loco. No se sabe cómo ni por qué, pero lo único que termina apareciendo de él fue su auto, y nada más.
En el medio del desierto es muy difícil desaparecer y no dejar ninguna huella, ningún rastro, nada. Es como si sencillamente se lo hubiese tragado la arena o simplemente desapareció en el aire. Pero de todas formas nunca se va a saber lo que realmente le pasó. Amelia Earhart nació en Kansas en 1897. Fue una pionera de la aviación y defensora de los derechos de la mujer. Fue muy conocida por su espíritu audaz y su deseo de romper barreras. Amelia fue la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario y tenía una sed insaciable de aventuras. En 1937, a los 39 años, decidió emprender un ambicioso vuelo alrededor del mundo, junto a su navegador, Fred Noonan. Su desaparición ocurrió cuando estaba cerca de completar su misión sobre el Pacífico. La última transmisión de Amelia fue cerca de las islas Howland, pero después de eso, tanto ella como Noonan desaparecieron. La Guardia Costera, la Armada y los civiles la buscaron exhaustivamente, pero su avión jamás fue encontrado. La primera hipótesis habla de una caída al océano. La teoría más aceptada es que Amelia se quedó sin combustible y su avión cayó al océano. Sin embargo, no hay restos confirmados de su avión, lo que sigue dejando espacio a la especulación. La segunda hipótesis habla acerca de que Amelia fue capturada por los japoneses. Algunos creen de que Amelia y Fred aterrizaron en las Islas Marshall, donde fueron capturadas por el ejército japonés, mismo ejército que en ese momento era quien tenía el control de las islas. Esta teoría se basa en testimonios locales que aseguran haber visto 2 estadounidenses detenidos por soldados japoneses. Y ahora está la tercera hipótesis, que es la vida en una isla desierta. Esta teoría sugiere que Earhart y Noonan sobrevivieron en una isla desierta. De hecho, en la isla Nikumaroro se encontraron huesos y un zapato que podría coincidir con el talle de la mujer, aunque no se ha confirmado de que fueron de Amelia. Este caso realmente me parece bastante interesante, ya que se junta la aviación con el mar. Estas dos cosas son muchas veces grandes causas de desapariciones de personas. Algo que hay que recordar que es muy importante en esta investigación es de que Amelia tenía muchísima experiencia manejando. No era una pilota inexperta a la cual le haya podido pasar cualquier cosa y terminar a la deriva. Aún así sigue siendo un gran misterio y es uno de los que están en la lista más conocidos, ya que este caso tuvo en su momento muchísima relevancia, ya que Amelia era realmente importante en el mundo de la aviación. Al fin y al cabo termina siendo otro misterio más que integra esta lista. Henry Hudson fue un explorador inglés a finales del siglo XVI y principio del siglo XVII, conocido por su inquebrantable determinación de encontrar un paso marítimo hacia Asia a través del Ártico. Su vida se dedicó a la exploración en tiempos donde los mares estaban llenos de misterios y riesgos. En el año 1610, Hudson lideraba una expedición financiada por la Compañía de Virginia para encontrar la ruta del noroeste. Su tripulación se amotinó y lo abandonó junto a su hijo y algunos hombres leales en un pequeño bote, en la bahía de Hudson. Ese fue el último registro que se tiene de Hudson. Ahora, la embarcación fue vista flotando hacia la niebla ártica, pero Hudson y sus acompañantes nunca regresaron. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, ni sus cuerpos ni sus pertenencias fueron recuperados. La historia del intrépido explorador quedó inconclusa y su desaparición sigue siendo uno de los misterios marítimos más desconcertantes. Ahora, la primera hipótesis habla acerca de la muerte por exposición al frío. Una de las teorías más comunes es que Hudson y sus hombres murieron de frío o hambre mientras intentaban sobrevivir en el Ártico. Sin embargo, algunos creen que la tripulación los abandonó en un lugar menos inhóspito, lo que plantea la posibilidad de que sobrevivieran más tiempo del estimado. La siguiente hipótesis trata de la integración con las tribus inuit. Hudson y sus hombres podrían haber sido acogidos por tribus inuit. Existen relatos inuit de encuentros con hombres blancos que encajan en el tiempo y la ubicación de la desaparición de Hudson, lo cual significa que podría haber vivido sus últimos días entre ellos. La última hipótesis habla acerca de la entrada a un mundo desconocido. Debido a que desapareció en una zona remota, algunos teóricos sugieren que Hudson pudo haber encontrado una puerta hacia un mundo desconocido, una teoría inspirada en relatos sobre regiones inexploradas del Ártico. Si bien es una hipótesis inusual, ha captado la imaginación de quienes ven el Ártico como un lugar lleno de misterios por descubrir. Algo a tener en cuenta en este caso es de que Hudson se manejaba en los mares en una época que eran bastante complicados. Para empezar, los barcos que podían llegar a tener en esa época no es lo mismo que podemos llegar a tener ahora. Pero eso no quita una cosa. ¿Cómo puede ser de que lo único que se encontró fue el barco, pero vacío? ¿Dónde habrán terminado? ¿Qué habrán hecho? ¿Cómo habrán sobrevivido? ¿Dónde quedaron? Son interrogantes que nunca los vamos a conocer.
Ray Gricar era un fiscal de distrito en Pensilvania, conocido por ser justo pero implacable en su trabajo. Gricar tenía una destacada carrera y había sido clave en investigaciones de alto perfil. En el año 2005 decidió tomarse un día libre y manejar por la región rural del estadio. Su auto fue hallado abandonado junto a un río, con su computadora portátil tirada en el agua, y desde entonces no se supo más nada de él. La primera hipótesis habla acerca de un suicidio planeado. Algunos sugieren de que Gricar, al enfrentarse a un estrés laboral considerable, podría haber planeado su propio suicidio. Sin embargo, la ausencia de un cuerpo o una nota planteada deja abierta la posibilidad de que esta teoría solo sea una especulación. Mientras que otra hipótesis habla acerca de un secuestro relacionado con el crimen organizado. Esta teoría apunta a que Gricar fue secuestrado y posiblemente asesinado debido a su trabajo en casos criminales. Gricar había estado investigando casos complejos que implicaban redes de crímenes organizados, y algunas personas creen de que pudo haber sido un gran blanco por su trabajo. Desde que se conoció su desaparición, muchísima gente se ha tomado muy en serio el tema de poder resolver el caso, pero nadie nunca llegó a nada. No hay pistas, no hay huellas, no hay rastro, no hay cuerpo, no hay nada. Esto provoca que, se quiera o no, las hipótesis planteadas anteriormente lleguen a quedar hasta obsoletas. Nuevamente parece que desapareció de la nada.